Amén. Van a salir los niños y vamos entonces nosotros a continuar con el mensaje de esta mañana. Hemos estado llevando una serie que se llama Conociendo al Espíritu Santo. Hoy es el último tema de esta serie. Hoy es el último tema de la serie Conociendo al Espíritu Santo. Pudiéramos seguir, pero déjeme decirle que en estas cosas yo quiero siempre estar muy atento a lo que Dios enseña o quiere que nosotros prediquemos. Así que a partir del próximo domingo tenemos una nueva serie y todo el mes de julio y la primera semana de agosto hasta que venga el pastor Borboa, estaremos hablando sobre una serie. Bueno, les voy a contar cómo nace el nombre de esta serie. Hace un tiempo ya les he dicho también, les he contado esto. Nosotros como iglesia y a través de un suceso muy difícil que pasó una familia a la cual nosotros amamos mucho, nosotros nos unimos a estos hermanos que estaban pasando realmente por una tormenta en sus vidas y bueno, Dios para ese tiempo puso en mi corazón tomar esa carga como propia. Y el Señor me decía a mis oídos un día: de rodillas logras lo que corriendo no alcanzas. Y quisiera llamar esta nueva serie más o menos así, porque quiero decirles que en esta serie corta que vamos a llevar, creo que 6 temas, 6 semanas o 7 semanas, no estoy seguro, vamos a estar hablando de estar en oración y de rodillas delante de Dios. Vamos a hablar de oración y vamos a hablar de rendición a Dios. ¿Sabe? No hay mejor postura delante de Dios para ningún hombre que estando de rodillas a Él. No es que nosotros tengamos que vivir de rodillas, sería lindo, pero no es que solamente podemos orar de rodillas. La palabra del Señor nos dice orar sin cesar, y si vamos a estar siempre de rodillas, bueno, va a ser un poco difícil, pero entendemos que orar sin cesar es una actitud más que una posición. Sin embargo, yo les voy a contar que a través de la Biblia vamos a conocer personajes y situaciones en las cuales los hombres clamaron a Dios de rodillas, y vemos cómo Dios responde a hombres que claman a Dios de rodillas en ayuno y oración. ¿Les parece interesante eso? Vamos a estudiar eso a partir del próximo domingo y tendremos entonces esa serie hasta que venga el pastor Borboa, ¿ok? Ya después el Señor nos guiará. Y eso es lo más lindo, que podamos decir eso. No tenemos un programa hecho en el cual Dios no pueda obrar, porque seguro que si hacemos un programa y lo determinamos todo, pues conociéndonos sabemos que este corazón es engañoso y mentiroso, engañador, perverso, dice la Escritura. ¿Quién lo conocerá? No lo digo yo, le dice eso la Escritura. Así que podríamos estar engañándonos nosotros mismos, pero lo mejor siempre será que el Espíritu de Dios guíe la iglesia. Amén. Y eso es lo que vamos a pedir. Por hoy entonces continuamos con nuestra serie del Espíritu Santo. El tema de hoy se llama Pondré mi espíritu en vosotros, basado en Ezequiel capítulo 36 versículo 27, al cual les pido que por favor me acompañen. ¿Lo tienen? 36:27. Ezequiel 36:27. ¿Se oye bien allá atrás? ¿Se oye bien? Amén. Gloria a Dios. Entonces, oh Señor, te damos gracias por tu palabra preciosa y te pedimos que esta promesa que vamos a leer aquí, que no tiene ninguna condición, sino es algo maravilloso, tremendo, sublime. Esta porción de la Escritura es una de las promesas
más grandes que yo pueda encontrar en la Escritura. Mire, les voy a decir algo. Para comenzar, podría pensar en lo siguiente. Dios, dice la Escritura, que no favoreció a los ángeles. Pero aquí vemos el favor de Dios hacia los hombres. Porque a los ángeles no les perdonó, no les dio una nueva oportunidad. Pero usted y yo hemos pecado contra Dios. Y la Escritura dice que hemos pecado contra Dios y estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, ¿cuál es nuestro único medio de salvación? ¿O quién es nuestro único medio de salvación? Cristo Jesús. Pero déjeme decirle que usted nunca podría conocer o haber conocido a Cristo si no fuera porque Dios hizo esto. Puso su Espíritu dentro de nosotros. Él ha puesto una conciencia. También la Escritura dice esto, ¿cierto? He hablado de esto otras veces. Cuando nosotros pensamos en las tribus de África o del Amazonas, tribus totalmente incivilizadas, cuando algunos descubren cómo o hacen contacto con ellos y descubren cómo ellos funcionan, es impresionante ver que sus normas sociales son iguales a las nuestras. Ellos saben que matar es malo, que quitarle la mujer a su hermano es malo. Ellos saben que robar es malo. Pero ¿quién les ha contado eso? ¿Quién les dijo eso? ¿Quién les contó eso para que obraran de esa manera? ¿Sabe quién? Dios, a través de poner una conciencia en cada corazón, en cada ser. Es impresionante cómo, a mí me impresiona más el pensar que hay gente que dice o que tiene incredulidad en un Dios tan poderoso. Pero vamos entonces a nuestro tema, amén. Dice la Escritura, Ezequiel 36:27, en el nombre de nuestro Señor, leemos: pondré, vamos a leer todos juntos, ¿qué les parece? 1, 2, 3. Pondré mi espíritu dentro de vosotros. ¿Y qué más dice? Wow. Es Dios quien hace que nosotros pongamos por obra sus estatutos, sus leyes, su palabra, su voluntad. Y este versículo nos deja muy claro que no somos nosotros. Pues en nosotros hay una naturaleza caída. Nosotros hemos estado muertos en nuestros delitos y pecados, pero Dios ha venido a darnos resurrección a través de que su Espíritu Santo invade nuestro corazón, corrige nuestro corazón, nos hace sentir, experimentar algo diferente cuando Él vive en nosotros. Amén. Esta bendición que Dios promete aquí, creo que es una de las bendiciones más importantes que los hombres puedan necesitar o que Dios pueda dar. Porque déjeme decirle que el Espíritu Santo trabaja diariamente en nosotros. Y Él ha hecho grandes y grandes beneficios a nuestra vida. Pero si no tenemos el poder del Espíritu Santo para creer en esto, ¿de qué nos puede servir? ¿De qué nos sirve que nos hayan dado preciosas promesas si no tenemos fe? ¿Saben ustedes que la fe es un don? ¿Y quién lo da? Dios. No depende de usted ni de mí. Si esa fe que no existe, si la palabra implantada no está en nosotros, esa palabra implantada por el Espíritu de Dios, por el cual podamos alcanzar esas promesas, entonces no tendríamos cumplimiento de esas promesas, pues sin fe es imposible agradar a Dios. Hace un momento les decía, y es claro que el texto bíblico, no pero el siguiente, nos insta y nos previene de algo. La palabra dice que sin santidad ningún hombre verá al Señor. ¿Cierto que dice así la Escritura?
Pero déjeme decirle algo. La santidad no es algo que fluya de nosotros o por disciplina propia o por esfuerzo humano. La santidad proviene del Santo Espíritu de Dios que mora en aquel que abre su corazón a Cristo. Amén. Nadie podría convertirse en cristiano de la noche a la mañana por su propio esfuerzo. Ningún hombre puede convertirse por sí mismo. Es necesario la obra del Espíritu Santo obrando en sus vidas, porque la Escritura dice, un versículo que repito muy a menudo aquí, que Él que comenzó la buena obra en nosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es la obra del Espíritu Santo en nosotros la que hará posible que alabemos, que adoremos, que glorifiquemos el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cualquier cosa que pueda suceder en nuestra vida espiritual, tiene un nombre: Espíritu Santo. Por pequeña que sea esta cosa, es Él el que la actúa, es Él el que la produce. Y si puede producir las pequeñas cosas en nuestra vida, ¿cómo no podrá producir las más grandes? Déjeme decirle que el Espíritu de Dios ha estado desde el principio, pues que Él es Dios, en medio de la creación, ordenando la tierra, ordenando el mundo que estaba desordenado y vacío. Y Él puso orden, y ese orden que el Espíritu Santo de Dios puso en el principio de la creación no es menor, no es pequeño, es mucho más grande comparado con su corazón. O sea que si Él hizo eso, podrá hacer lo otro. Si Él hizo lo grande, podrá hacer lo pequeño, porque Él es todopoderoso. Amén. Entonces, ese es el propósito grande del Espíritu Santo. ¿Sabe? ¿De qué sirve que nosotros viniéramos a la iglesia si no hubiera un deseo de congregarnos? ¿Dónde nace ese deseo? ¿Cree usted que nace en usted? Se equivoca si cree eso. Nace en Él. Él lo pone en su corazón. Él lo pone en su vida. Quisiera decirle algo más. Yo creo que nosotros, esto lo dije en la primera predicación de esta serie hace ya 9 domingos, creo que nosotros hemos ignorado, despreciado al Espíritu Santo de Dios. Lo hemos marginado y creemos que podemos vivir un evangelio simple y llanamente porque tenemos deseos en nosotros mismos. Eso es una gran equivocación. Necesitamos conocer cada vez más al Espíritu Santo de Dios. ¿Quién es este Espíritu entonces? ¿Sabe? Yo no tengo duda de que aquí hay personas que tal vez no tienen ninguna idea de lo que es la doctrina o la enseñanza de lo que, del Espíritu Santo, la enseñanza divina de la Trinidad. Entonces es necesario que ustedes entiendan que el Espíritu Santo, del que hablamos muy a menudo, es una persona. Amén. Él no es una mera influencia. Nosotros durante estos últimos 9 domingos hemos venido hablando de las influencias del Espíritu Santo sobre la vida de nosotros, ¿sí o no? Y es correcto orar por las influencias del Espíritu Santo, orar para recibirlas, pero sería incorrecto que nosotros oráramos y pensáramos acerca del Espíritu Santo como si Él mismo fuera una vaga o pequeña influencia. No, mis amados, el Espíritu Santo es una persona. Amén. Nosotros le atribuimos a Él experiencias o acciones que podrían ser atribuidas a influencias. Se dice que Él puede ser, hemos visto que lo podemos entristecer, hemos visto que lo podemos vejar, Él puede ser despreciado, pero también hemos visto cosas maravillosas que son atribuidas a Él, que no podrían ser llevadas a cabo por ninguna influencia, sino por una persona. El Espíritu de Dios, les decía, se movía sobre la faz de las aguas, y eso no lo hace una influencia. Una influencia no ordena, una influencia no se contrista, una influencia no ama como el Espíritu Santo de Dios nos ama. Amén. Pero no solamente Él
estuvo en la creación del mundo. Hay algo que también hemos hablado, y estoy haciendo un pequeño recorderis de las cosas que hemos hablado, porque quiero cerrar este día marcando algo importante en esta serie. Vamos a ir más adelante para conocer un poco esto. Y el Espíritu de Dios se le atribuyen cosas tan grandes, tan maravillosas, como que Él mismo, escuche esto, engendró a Cristo Jesús en el vientre de María. Wow. Por eso podremos decir que el Espíritu Santo es Dios. ¿Por qué? Porque Él es todopoderoso, pues no existe nadie ni nada capaz de hacer algo tan poderoso, tan grande, tan sublime y tan fenomenal como crear de forma espiritual a un ser, al Cristo de la gloria, al Cristo el Mesías, a Cristo aquel el Salvador, que resucitaría también por la obra del Espíritu Santo. Y no solamente es que lo resucitó, sino que también lo levantó a los cielos. Y ese Cristo como dijeron los ángeles, ese Cristo que vosotros veis que ahora se va al cielo, así mismo vendrá. ¿Y sabe quién lo traerá? El mismo Espíritu de Dios. Él tiene el poder. Él es Dios porque Él es todopoderoso. Eso es un atributo que solamente Dios tiene. Él todo lo puede hacer. Pero también tiene otro atributo que solamente Dios tiene. Él es omnipresente. Aleluya, Él es omnipresente. Y por medio de su omnipresencia, eso significa que está en todas partes. Él ha hecho posible que Cristo sea conocido hasta en el último rincón de la tierra. Él revela a Cristo en cada corazón. Él tiene el poder para hacerlo más grande, pero también para hacerlo más pequeño. No crea, hermano o hermana, que usted tiene que dejar las cosas pequeñas para solucionarlas usted mismo. No lo haga usted mismo, no lo haga usted misma. Deje que el Espíritu de Dios haga aún las cosas pequeñas, porque Él se goza haciendo cosas pequeñas como cosas gigantes. Ya ha hecho cosas maravillosas en su corazón, le ha llevado a creer, le ha revelado a Cristo y seguirá orando hasta el día en que Él lo transforme y lo lleve a la misma presencia del Padre. Qué maravilloso es este Dios que tenemos. Aleluya. Así que el ser santo que nació en María no nació por generación natural, sino por el poder del Espíritu Santo. El agente no fue una persona, no fue una influencia, fue una persona. Y cuando nuestro Señor Jesús, ya le decía, fue levantado de nuevo de entre los muertos, su resurrección la atribuye no yo, sino la Escritura al Espíritu de Dios. Quise devolverme en esto porque me gusta reiterar que no es mi forma de pensar, sino que es la palabra de Dios la que asegura estas cosas. Y yo creo que hay una gran necesidad que nosotros estemos escuchando aquí y con un ojo en la palabra. Amén. Tome notas, estudie la palabra, porque es la única manera, dijo Jesús, que encontráis la vida eterna. Escudriñad la Escritura, dijo Jesús, porque en ellos os parece que encontráis la vida eterna, y estas Escrituras son las que dan testimonio de mí. Wow, si Cristo lo dijo, yo le hago caso. ¿Cuánto le vamos a hacer caso a Jesús? Amén. Entonces, hay algo importante. Nosotros tenemos la idea del Espíritu Santo como algo que sucedió en el primer siglo, cuando el Espíritu Santo se derramó en el día de Pentecostés, ahí en el aposento alto, esa historia que leemos en Hechos 2. Y parece que algunos de nosotros nos quedamos con esa idea y creemos que el Espíritu Santo ya no está obrando. Y creemos que eso es algo para los hermanos de ese tiempo. Pero déjeme decirle que Jesús le dijo a los apóstoles en Hechos 1:6: y recibiréis poder sobre vosotros cuando haya venido ¿quién? El Espíritu Santo, y seréis bautizados. Ok, qué grande y qué maravilloso fue para ellos eso, ¿cierto? Pero ese poder
está latente hoy. Ahora ese poder tiene un propósito. ¿Cuál es? Revelarle a usted a Cristo para que usted tenga el carácter de Cristo y para que usted venza toda tentación. Empoderarnos en el Espíritu Santo es el deseo de Él mismo. Y si es el deseo de Él, debería ser aún mayor nuestro deseo. Amén. Él obró en los primeros hombres, en los apóstoles, y a través de Él los apóstoles hicieron señales y milagros portentosos. Hoy tenemos esa misma oportunidad. Y usted dirá, pastor, ¿y entonces por qué no vemos milagros aquí? No vemos que se sanan los enfermos. Déjeme decirle, yo no tengo prisa, pero tampoco me quedo descuidado con eso. Algún día el Señor, cuando quiera, lo va a hacer. Él lo va a hacer. Ya lo ha hecho en otras oportunidades. Pero es Él quien hace como quiere. Ni usted ni yo, por mucho que declaremos, atemos o digamos o pataleemos, podremos doblar la voluntad de Dios. Si Él quiere, Él lo hará. Amén. Si Él quiere, Él lo hará. ¿Recuerdan al leproso? Señor, si tú quieres, entonces yo seré sano. Eso significa, Señor, tú tienes el poder. Ahora, cuando quieras hacerlo, está en tu voluntad. ¿Cierto? Está en su potestad. Está bajo su soberanía. El día que Dios quiera levantar a alguien aquí, la gloria será para Él. Pero mientras todavía no levante a nadie así, la gloria sigue siendo para Él. Amén. Aleluya. Entonces, lo más importante, mis amados, es que estemos en una íntima comunión con el Espíritu Santo. Seguramente que muchos de ustedes aquí pueden dar testimonio que Él intercede por ustedes. Él intercede por nosotros con gemidos indecibles, dice la Biblia. Y Él nos ayuda en nuestras debilidades. ¿Cuántos de ustedes pueden estar de acuerdo con eso? ¿Cuántos de ustedes están siendo empoderados para vencer la tentación? ¿Y cuántos de ustedes están hoy recibiendo consuelo de sus aflicciones? ¿Y cuántos de ustedes están siendo fortalecidos por el Espíritu Santo para pasar por medio de un valle de sequía, de un valle de tristeza, un valle de dolor, un valle de agonía, un valle de soledad? No necesitan levantar la mano, pero yo sé que Dios está tratando con algunos corazones aquí. Y sé también que Él los está llevando de victoria en victoria. Que aunque no vemos que damos saltos gigantes, les puedo asegurar que aquellos que ayer tuvieron mucho dolor, hoy están siendo saciados. Porque Él es especialista en esto. Él es el agua viva que sacia para vida eterna. Es el agua viva que todos los días refresca nuestra alma. Amén. Gloria al Señor. Entonces, el Espíritu Santo es Dios y Él es una persona. Él es verdaderamente Dios. Nunca pensemos con ligereza del Espíritu Santo. Nunca pensemos que Él es Dios en un sentido inferior. Él no es un Dios menor. Él es el mismo Dios. Amén. Padre, Hijo y Espíritu Santo, todos un solo Dios verdadero. En 3 personas. Si alguien tiene intención de saber un poco más de eso, ningún problema. Nos sentamos y hablamos de eso. Podemos hacer una clase sobre eso. Amén. Sobre la Trinidad de Dios. Es un tema muy difícil de explicar. Porque si Él es eterno, ¿cómo yo podría tener la completa seguridad si Él no tiene origen? ¿Cómo hago yo para saber esas cosas? Sin embargo, la Biblia nos da mucha luz al respecto y podemos estudiar esas cosas y la gloria será para Dios. Amén. Entonces tengamos mucho cuidado porque es importante tener y valorar al Espíritu Santo como es Dios mismo. ¿Cómo cumple Él estas promesas que nosotros hemos leído? ¿Cómo Él cumple esa promesa de cambiar, poner un corazón nuevo en nosotros? ¿Sabe? Eso es algo muy difícil. Hace falta una intervención quirúrgica divina.
Y conociéndonos como nos conocemos, déjeme decirle que me aterra el hecho de que aún Dios quiera hacer esa intervención quirúrgica. Sacar un corazón endurecido, un corazón de piedra, un corazón totalmente corrompido, perverso, y cambiarlo por un corazón de carne que pueda reaccionar a su palabra, un corazón sensible a su voz, un corazón que tiene oídos para Él. Eso es algo totalmente impresionante. Y que Dios quiera hacerlo con nosotros es aún mayor el motivo para darle gloria a Él. Que Dios quiera cambiar todas estas cosas. Usted conoce su corazón. Usted sabe cuántas veces ha pecado. Usted sabe cuántas veces ha delinquido. Usted sabe cuántas veces ha mentido. Usted sabe cuántas veces ha matado. Y digo matado porque el Señor Jesús levantó esa idea de que matar solamente era algo físico. Él lo cambió con algo aún mayor, porque Él dijo que si nosotros odiamos a otro, calumniamos a otro, maltratamos a otro en nuestro corazón, somos culpables de homicidio. Y ese corazón malvado, homicida, mentiroso, fornicario y adúltero, ese corazón es el que Dios cambia en aquel que abre su vida para Él. Ese corazón malvado es el que el Espíritu Santo viene a reemplazar en su vida por un corazón de carne que le alabe a Dios, que dé gloria a Dios, que exalte a Dios y que ame a los hermanos. Ese es el Dios verdadero. Eso es lo que Dios puede hacer por medio de su Santo Espíritu. Mire, hermanos, ningún hombre por su propia cuenta puede corregir sus propios hábitos e instintos. Ningún hombre por su propia cuenta podrá hacerlo. Pero el Espíritu Santo, el poder divino que viene sobre la vida de un hombre, Él puede hacerlo. Porque es solamente el creador de ese corazón. Solamente aquel que diseñó ese corazón. Aquel que lo imaginó. Aquel que lo llevó a cabo por amor. Solamente Él puede remodelarlo. Solamente Él puede cambiarlo. Solo el creador que hizo el instrumento puede afinar de mejor manera el instrumento. Ninguno de vecino de mi casa podrá hacer mejor las cosas que yo mismo en mi casa, porque yo sé cómo es mi casa. Pero así el Espíritu Santo, que conoce su obra, es Él el que la podrá cambiar, mejorar o hacer nueva. No hay nadie más, no hay poder humano, no hay ningún método, no hay ningún sistema. Solamente Dios obrando en la vida del hombre es lo que dará fruto y la victoria para alcanzar un día estar con Él. Aleluya. Muchos dirán: oiga, a mí no me gusta mucho eso. Yo quisiera poder hacer algo. ¿Sabe qué, cabezón? No puede. Y a veces la impotencia hace que nosotros vivamos desesperados. Pero yo podría decir en este momento: bendita impotencia, porque entonces podré darle lugar a quien sí puede hacer todas las cosas. Amén. Pero ¿cómo hace el Espíritu Santo todas estas cosas? Él opera de verdad en muchas maneras. Pero Él a menudo lo que hace es dar vida. Pues usted y yo sabemos que Él, basados en la Escritura, podríamos decir que Él es el autor de la vida espiritual. Si hablamos de regeneración, Él es el Espíritu regenerador. Si hablamos de verdad, es el Espíritu de verdad. Si hablamos de sabiduría, es el Espíritu de sabiduría. Así que ningún hombre puede recibir esa vida divina que viene a él en el nuevo nacimiento si no es por el Espíritu de Dios. Si no es por el Espíritu de Dios, no tenemos nueva vida. Amén. Somos levantados de nuestra muerte en el pecado a una vida nueva y santa por la obra y solamente por la obra del Espíritu Santo de Dios.
Lo que no puede hacer quien está muerto espiritualmente, puede lograrlo con facilidad quien ha sido revivido espiritualmente. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros, estando muertos, hemos intentado muchas cosas. ¿Cuántos antes de venir al Evangelio intentaron ser mejores? ¿Cuál fue el fruto? A veces ser peores. Pero cuando ya hemos sido nacidos de nuevo, hay una posibilidad. Cuando hemos sido nacidos de nuevo, es que la frase lo dice, nacidos de nuevo. Cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón, las cosas cambian. Todas son hechas nuevas, dice la Escritura. Amén. No es nuestra idea solamente, mis amados, es el poder de Dios. Y cuando sé que a menudo se me va esta frase que no es nuestra idea solamente, lo que quiero decir es que usted y yo sin Dios somos nada. Amén. Mire cómo Jesús lo aclara. Jesús hablando con Nicodemo, del cual hablamos ya la semana antepasada. Jesús le decía, mira Nicodemo, el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que ha nacido del Espíritu, el que es nacido de nuevo, ¿cierto? O sea, nosotros no entendemos cómo da el Espíritu Santo de Dios la vida. Nosotros no lo sabemos exactamente. Pero hay una cosa que sí podemos decir, que usted y yo podemos dar testimonio, que Él cambió nuestras vidas. ¿Cuántos pueden decir eso? ¿Cuántos pueden decir que el Espíritu de Dios está obrando en su vida de tal manera que usted hoy causa impresión en medio de sus amigos, sus familiares y aquellos que le rodean? ¿Cuántos pueden decir que los que le rodean comenzaron a rascarse la cabeza y preguntar, ¿cuántas esposas han guardado mansedumbre esta semana? ¿O cuántos esposos comenzaron a tratar mejor a sus esposas? Lo dije creo que ya el domingo pasado, pero me alegra repetir esto. Es lindo ver que un hombre se acerque y diga, pastor, qué buena clase. A mí me pareció normal, hermano. No, qué buena clase, porque la puse en práctica. Y gloria a Dios, que se siente lindo ser manso y humilde delante de la fiera que es mi esposa. Hermanos, cuando el Espíritu de Dios está frente a una vida o en una vida, pronto nos damos cuenta que el hombre que era duro, sin sentimientos, sin emociones, tiene ahora una conciencia tierna. A ver, esposas, a ver, mujeres, ¿a cuántas les gustaría que su esposo fuera más tierno? A todas, creo. Porque nosotros los hombres, aparte de cabezones, somos ásperos a veces. Pero cuando el Espíritu Santo, escuche esto, cuando el Espíritu Santo está en el corazón de un hombre, y este hombre no solamente viene a la iglesia, sino que el Espíritu Santo está en su corazón, eso se ve en su hogar. Se ve en su hogar, porque este hombre entiende, escucha la voz del Espíritu Santo que dice que el hombre debe amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Qué maravilloso es este Espíritu Santo. Entonces, este hombre que antes estaba hundido en los pecados, en la muerte y el pecado, hoy tiene vida. Y definitivamente la vida siempre será mucho mejor que la muerte. Cuando un hombre está ciego, el Espíritu de Dios toca sus ojos con colirio santo y ahí hace cosas maravillosas. Comienza a este hombre a ver y puede ver cosas que antes no veía, porque es la luz de Cristo que ha venido a alumbrar su interior, y el poder de la luz de Cristo es maravilloso. ¿Saben por qué? Porque la luz de Cristo tiene algo muy particular. Comienza por alumbrar adentro y podemos ver la condición de nuestro corazón
Y cuando podemos ver la condición de nuestro corazón, de inmediato comienzan a suceder cosas guiadas por el Espíritu Santo de Dios. Necesitamos al Espíritu Santo para mirar adentro. Necesitamos al Espíritu Santo para que nos revele lo que Dios nos ha concedido. Necesitamos al Espíritu Santo para que revele a Cristo en nuestras vidas, para ver la imagen de Cristo en nosotros. Necesitamos la luz de Cristo, necesitamos al Espíritu de Dios. Yo creo que usted y yo tenemos que decir: así sea, Señor. ¿Sabe? Muchos hombres han intentado leer la Biblia de forma particular. Han escuchado algo de la Biblia y de pronto dicen: bueno, yo voy a estudiar la Biblia, a ver qué tanto es lo que dicen los cristianos, esos religiosos, fanáticos, locos, que dicen que hay cosas maravillosas ahí. Y algunos han abierto la Biblia y dicen: ¿de verdad están locos? ¿O yo soy un ignorante porque no entiendo nada? Y es que no entienden nada, porque este libro se ha de leer espiritualmente. En otras palabras, sin la ayuda del Espíritu Santo no hay revelación. Y si no hay revelación, este libro es como chino para cualquier latino. Si no hay revelación del Espíritu de Dios, de lo que significa esta palabra, nosotros estamos totalmente ciegos frente a esta escritura. Necesitamos al Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos tienen dificultad para entender la Biblia aquí? Pues hace mucha falta entonces comunión con el Espíritu Santo. Hace falta que crezcamos en comunión con el Espíritu Santo para que la revelación también crezca. Amén. Así que cuando un hombre puede leer la Biblia, y digo puede leer la Biblia, acompañado, guiado por el mejor comentarista de la Biblia que existe, por el mejor traductor de la Biblia que existe, el Espíritu Santo, ese hombre o esa mujer podrán encontrar en la palabra de Dios el consuelo que necesitan para su alma, la fortaleza que necesitan en medio de la prueba. Podrán encontrar la santidad que se necesita para ver a Dios solamente cuando el Espíritu Santo está presente en medio de nuestros momentos de lectura de esta santa escritura, que tiene el poder para cambiar las almas, no solamente porque es letra, sino porque es la palabra inspirada por Dios, la palabra que el Espíritu Santo sopló en el corazón, en la mente de aquellos hombres que Él eligió para que cumplieran esta grandísima obra, que es dejar el testimonio de Cristo, el testimonio de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Ese es el Espíritu Santo obrando en nosotros. Ese es el Espíritu de Dios que usted y yo necesitamos hoy y siempre. Amén. Entonces, mis amados hermanos, es digno de que cada vez que leamos la Escritura, levantemos nuestros corazones a aquel quien lo merece, aquel que la escribió, aquel que la inspiró, para gloria y honra del santo nombre de nuestro Dios. Amén. Entonces apoyémonos en Él. Él no solamente ha escrito, ha inspirado la escritura, Él ha obrado de forma maravillosa en muchas cosas. Ya estuvimos hablando de esto, pero es importante que entendamos que lo que nos toca a nosotros es esta relación con el Espíritu de Dios, que nos ayuda a vencer toda maldad, la maldad del pecado, que nos permite ver toda la perversidad y la falta de grandeza y de dignidad que hay en el pecado. Solamente Él lo puede revelar a nuestras vidas. El pecado es mera ingratitud a Dios. Es una infamia contra Dios. El pecado no es algo que solamente usted hace contra su hermano o contra usted mismo. El pecado agrede a Dios, contrista al Espíritu de Dios. Si tuviéramos más conciencia de la presencia del Espíritu de Dios en medio nuestro, tal vez seríamos mejores cristianos. Si tuviéramos conciencia de que a Él lo podemos molestar, agredir, que a Él le hacemos daño, yo le aseguro que tendríamos
una mejor vida como cristianos. Amén. Por eso es importante que nosotros busquemos esa relación con Dios y que Él nos instruya en la belleza de la santidad, que nos instruya en la belleza de su santa palabra, que nos instruya y nos muestre el ejemplo de Cristo Jesús. Y aquí vemos, según nuestro texto, que el Espíritu Santo quiere escribir en nuestros corazones, en la tabla de nuestros corazones, en la carne de nuestros corazones, su santa ley para vivirla, no solamente para estar mirándola. No es algo que se nos escribe dentro de nuestro ser para solamente mirarlo, sino es algo que se escribe dentro de nuestro ser para que leyéndola la pongamos por obra. Amén. Esto hará que nosotros podamos caminar bajo la voluntad de Dios, bajo los caminos de Dios, los estatutos de Dios. El Espíritu Santo podrá iluminar el camino de Dios en nuestras vidas. Algunos dicen, bueno, sí, eso es algo muy bonito, pero yo no puedo, yo no puedo creer en eso. Yo no tengo esperanza, porque saben, yo he sido demasiado malo. ¿Han oído a alguna persona hablar así? Yo no creo que Dios se acuerde de mí porque es que yo he sido de lo peor. Yo sé de muchos testimonios, bueno, de algunos testimonios que habla de personas terribles, de personas malvadas, de personas, wow, algunos conocen esta historia y que es verdadera. Mi esposa y yo conocemos una pareja que hoy en día son pastores, pero hace unos años ella cogió el revólver de este hombre y le disparó 5 veces. Les he contado a algunos de aquí esto, ¿cierto? Ella, la esposa, que era una fiera en la casa, esa señora llegaba, de verdad, ella llegaba a la casa y los hijos se querían ir a esconderse a los cuartos. Así era ella. En esa casa no había ni insectos, le tenían miedo a esa señora. Oiga, esta señora de verdad era de un genio terrible. Y un día, en medio de un ataque de ira, de cólera, sacó el revólver de su marido y bum, 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 le disparó 5 veces. Pero Dios tenía planes con ellos. Dios pudo cambiar esos corazones y hoy predican el evangelio y tienen un testimonio maravilloso de que Dios es un Dios que cambia. Amén. Dios cambia vidas y el Espíritu de Dios obra diariamente para que nosotros podamos incluir en nuestra vida todo lo que Dios dijo, incluir en nuestra vida todo lo que Cristo dijo, porque una de las obras o de labores del Espíritu Santo, uno de los oficios del Espíritu Santo es recordarnos lo que Cristo dijo, es recordarnos lo que Cristo anhelaba para nosotros. Una de las obras del Espíritu Santo, una de las cuantas obras del Espíritu Santo es recordarte la verdad del evangelio. Amén. Entonces, mis amados hermanos, aquel que dice, bueno, yo he sido tan malo, pero cae, como dicen mis hermanos mexicanos, le cae el 20 que el Espíritu Santo le puede hablar, le puede guiar, ese dice, entonces no, yo no cambiaré mi vida, no volveré a esa vida. Ahora tengo una nueva oportunidad. Dios ha traído a su Hijo para libertarme. Dios ha dejado su Espíritu para guiarme. No quiero volver atrás. No quiero volver atrás. Y eso es otro de los oficios del Espíritu Santo. Él trabaja diariamente en tu vida y en la mía para que tú y yo no volvamos atrás. Para que no seamos como la perra que vuelve al vómito. ¿Ninguno ha escuchado eso? Eso es bíblico. Así es el hombre que no tiene a Cristo.
vomita y vuelve y se come su vómito. En otras palabras, peca y vuelve a pecar en lo mismo. Practica, fabrica el pecado, porque no hay quien le pare en su corazón. Pero el que tiene el Espíritu de Dios tiene alarmas, tiene luces, tiene semáforos que le dicen: cuidado, stop, alta tensión, alto peligro, muerte eterna, no camines por ese camino. Esa obra es la obra del Espíritu Santo en tu vida y en la mía. Yo no sé usted, pero yo tengo ganas de decir gloria a Dios por su Santo Espíritu. Amén. No podemos entonces ser indiferentes, mis amados hermanos, a la obra del Espíritu Santo. No podríamos volver atrás. ¿Cuántos de ustedes quieren volver atrás? Levante la mano. Gloria a Dios. Aquí nadie quiere volver atrás, ¿cierto que no? Amén. Entonces, cuando Dios nos habla de este perdón, cuando el Espíritu de Dios nos revela la obra de Cristo y nos recuerda que somos comprados por la sangre de Cristo, entonces decidimos por Cristo. ¿Cierto que sí? ¿Decidiremos por Cristo? Iglesia, ¿decidimos por Cristo? Entonces decidamos por una mayor y más grande relación con el Espíritu Santo de Dios. ¿Quieres caminar con Cristo? Necesitas ir de la mano del Espíritu de Dios. ¿Quieres vencer en Cristo? Necesitas ir de la mano del Espíritu Santo. ¿Quieres realmente vencer toda tentación? Necesitas vivir bajo la sombra del Altísimo, tener una comunión con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo también obra de otras maneras y nos ayuda como intercesor, ayudándonos en nuestras oraciones. Algunos de ustedes se encuentran a veces abatidos, desalentados, porque no pueden orar. ¿Cierto que sí? ¿Cuántos a veces les pasa eso? Oh, si solo pudiera orar. Y comenzamos hasta a llorar: Señor, está lejos de mí. Eso es una locura. Eso está en contra de la palabra. Porque Dios nunca está lejos. Él es omnipresente. Y si tú eres nacido de nuevo, tienes al Espíritu de Dios morando en ti. Por lo tanto, no es verdad que Dios se haya alejado de nosotros. Eso no es verdad. Si usted lo está buscando, bueno, ahora, si usted tiene un pecado y quiere arrepentirse, en el mismo momento, más, el arrepentimiento viene porque usted es bueno. No, el Espíritu Santo te lleva al arrepentimiento. ¿Cómo? Convenciéndote de pecado, redarguyendo tu corazón. Eso hace el Espíritu de Dios. Pero a veces decimos: yo no puedo orar. Hace tiempo contaba un pastor muy antiguo y conocido, contaba que se le acercó una mujer y le dijo: pastor, entre sollozos así: pastor, yo quisiera orar como usted. Y lloraba esta persona: yo intento orar y no puedo. Y él dice: ¿sabe? A veces tenemos unas ideas tan equivocadas con respecto a la oración. Porque yo mismo quisiera haber orado como esa mujer estaba orando en ese momento. ¿Y saben por qué, mis amados? Porque un sollozo, porque un gemido que se atasca aquí en la garganta es una oración a Dios. Porque no son las palabras, sino el sentir de tu corazón. Porque no son grandes discursos, sino lo genuino que hay aquí dentro, lo que vale para Dios. Y si hay algo genuino, si resulta de tu oración algo genuino, algo santo, algo maravilloso, algo que puede ser escuchado en el cielo, eso proviene del Espíritu Santo de Dios. Ese es nuestro Dios que nos ayuda aún en nuestra debilidad. Ese es nuestro grande y maravilloso Dios, que se levanta en medio de la aflicción, se levanta en medio del corazón abatido para clamar y gemir, ayudándonos en nuestra debilidad. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Porque, amados hermanos, hay cosas que nosotros no podremos hacer, pero el Espíritu Santo gime por nosotros. Hay cosas que no sabemos decir, pero Él las dirá. Él pondrá incluso a veces palabras en nuestra vida. Él puede capacitar al hombre para la oración. Y déjeme decirle que cuando el Espíritu de Dios capacita a alguien para la oración, también lo está capacitando para la santidad.
Porque la oración genuina, las rodillas delante de Dios capacitan al hombre para encontrar al ser santo, 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 a Dios mismo. Y lo que usted recibe en comunión con el Espíritu Santo de Dios, en la presencia del Padre Santo, 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 no puede ser otra cosa que pensamientos santos que le alaben y le exalten a Él. Amén. El Espíritu Santo, amado hermano, está aquí. Y no hace falta que usted comience a sentir tembladeras y cosas de esas. Hace falta solamente que usted crea lo que la palabra de Dios dice. Amén. Es creer en la palabra, es creer en Dios. Él ha venido entonces como un gran consolador que residirá con nosotros para siempre. Él habita en los cuerpos de su gente, en los cuerpos de sus nacidos de nuevo. Dios está en su templo. Y observen bien esto, hermanos, es por habitar en Él que la santidad del creyente se conserva. ¿Quieren mantenerse santos? Habiten en Él, vivan conforme Él les habla, tengan comunión con Él. ¿Cómo podremos ser santos si despreciamos al Espíritu Santo? ¿Cómo podremos agradar a Dios si no escuchamos la voz del Espíritu Santo en nuestras vidas? Si nosotros, escuche esto, si nosotros desechamos la voz y el llamado del Espíritu Santo, definitivamente volveremos al pecado. Y no es que ahora no pequemos, sí pecamos, pero no lo hacemos de la forma en que lo hacíamos antes. Antes vivíamos y nos gozábamos y teníamos pecados preferidos. ¿Cuántos tenían pecados preferidos? Levanten la mano. Sí les da vergüenza, no levantan la mano. Habían pecados preferidos en algunos y los repetían, pero eso ya no existe, ¿cierto que no? Gloria a Dios por Él, por el Espíritu Santo de Dios. Ya casi termino porque no me miren mal. Entonces regresaríamos a nuestros pecados, pero debido a que el Espíritu Santo mira por nuestros ojos y palpita en nuestros corazones, y Él nos guía a mover estas manos para exaltar a Dios. Cuando el hombre hace esto y obedece plenamente al poder divino del Espíritu Santo, esa mujer es conservado, es guardado en el camino de santidad y de integridad. Amén. Anhelemos eso. Anhelemos vivir en santidad, en integridad para Dios, porque al fin y al cabo el fin de todo esto es una vida eterna junto a Él. Amén. El resultado entonces de toda la obra del Espíritu Santo, ya casi para concluir les digo esto, será el de evitar que el hombre regrese a sus viejos caminos y que lo lleve a caminar más bien en los mandamientos de Dios y a guardar los juicios justos de Dios y hacer la voluntad de Dios, porque es Él quien pone en nosotros el querer como el hacer. Y Él dice en su palabra, en el texto que hoy leímos, que Él hará que nosotros andemos y cumplamos sus estatutos. Oh, gloria a su nombre. Él lo hará, pero hace falta que usted diga: sí, Señor, no quiero volver atrás. Él nos revelará siempre las heridas de Cristo. Él nos revelará siempre el sufrimiento de Cristo, y Él nos confrontará cada día con la muerte y resurrección de Cristo, con la obra maravillosa de Cristo, con un propósito, mi amado hermano: que usted y yo vivamos una vida de santidad y nos presentemos delante de Dios como iglesia sin mancha y sin arruga, para la gloria de Dios Padre. Unas pocas palabras para terminar. ¿Cuántos de ustedes están ansiosos por tener a este Espíritu de Dios en sus corazones? Algunos creen: a mí el Espíritu de Dios no me tomaría en cuenta.
¿Cuántos han llegado a pensar eso? ¿Sabe? Con eso solamente deshonramos a nuestro Dios. No entiendo cómo podemos llegar a esas reflexiones. Con eso deshonramos a nuestro Dios, pero peor aún, nos estamos echando vergüenza delante de Dios. Porque no es justo pensar eso de Él. No es justo pensar que Él hace acepción de personas, pues la Escritura dice que Él no hace acepción de personas. No es justo pensar que Él nos menosprecia cuando Él ha prometido estar con nosotros. No es justo pensar que Él nos discrimina cuando Él tiene un mensaje de amor a cada uno de nosotros. Hermanos, debemos mejor estar de acuerdo con el Espíritu de Dios, que trae un mensaje que nos garantiza vida eterna. Por ningún momento no permita en su vida pensar que el Espíritu Santo es solamente una mera influencia o que Él le mentiría a usted, porque eso deshonra el nombre del Señor, pero sobre todo le deshonra a usted. El primer deseo que usted tuvo de conocer de Cristo, ¿cuántos recuerdan esos momentos primeros? Lindos, preciosos, de ese primer amor de cuanto se habla, que nunca debíamos de perder. ¿Cuántos recuerdan esos momentos? ¿Sabe quién inició esos momentos en su vida? El Espíritu Santo de Dios. Todas esas cosas vienen de Él. Por eso, mis amados, entendamos que tenemos un Espíritu Santo que está de nuestra parte y está lleno de amor generoso hacia nosotros. Hay una cosa interesante, nosotros, ¿cuántos saben, cuántos han dicho, cuántos creen que la obra de Cristo es una obra maravillosa de amor? ¿Están de acuerdo con eso? Que Cristo, su obra en la cruz, es una obra maravillosa de amor. ¿Por qué? Porque lo hizo con la intención ¿de qué? De salvarnos. Pues fíjese, hemos honrado a Cristo por eso durante toda nuestra vida cristiana, ¿cierto que sí? Yo les invito a que comencemos a honrar también la obra del Espíritu Santo, que lleva 2000 años tratando de que los hombres sigan caminando con Cristo. Amén. Lleva 2000 años intercediendo, obrando, cuidándonos, buscando que nosotros vivamos en santidad. 2000 años. Casi 2000 años haciendo esa obra. Díganme si no es digno de alabanza. Aleluya. ¿Sabe? A mí me sorprende que el Espíritu Santo no nos haya abandonado desde hace mucho tiempo, sabiendo cómo somos. Me sorprende que Él siga obrando con tanta paciencia y con tanto amor en nuestras vidas. Me sorprende, y yo no sé si usted está de acuerdo conmigo, me sorprende que el Espíritu Santo viva en un templo como este. Me sorprende que el Espíritu Santo no esté asqueado de mí. Me sorprende que Él siga amándome. Yo no sé usted, pero estoy muy agradecido con Cristo Jesús y con el Padre por haber enviado el Espíritu Santo. Si de mí dependiera ser salvo, si la salvación de un hombre estuviera basada en la fortaleza mía o en el cuidado mío, seguro que la salvación ya la hubiera perdido. Pero como tengo el gran ayudador, pero como tengo el Espíritu de Dios, el Espíritu de verdad, el Espíritu de Cristo, el Espíritu de gracia, el Espíritu de sabiduría, la fortaleza y la valentía en mí, en el Espíritu Santo, por eso puedo mantenerme, o mejor, por eso Él puede mantenerme salvo por siempre. El Espíritu Santo revela el amor de Jesús, y eso realmente vale la pena tenerlo en medio nuestro. Él nos ilumina de manera preciosa y da la vida generosa y grandiosamente, y continuará haciéndolo hasta que el propio Jesús, nuestro Señor, descienda del cielo para llevarnos eternamente con Él. Entonces el Espíritu Santo es un Espíritu fiel, bueno, constante, y así me gustaría que fueran todos mis amigos, pero solamente Él es capaz de mantenerse así.
Porque ustedes y yo nos vamos a defraudar el uno al otro. Ustedes y yo somos imperfectos, pero Él es Dios, Él es perfecto. Tal vez hoy tú sientes que eres una persona que tal vez no entiendes nada y que tal vez no mereces esa presencia del Espíritu Santo de Dios. O tal vez conoces personas que están en esa situación, que sienten que no merecen nada y que ni siquiera sienten que no pueden pisar una iglesia, porque la iglesia es un sitio tan santo que ellos son totalmente corrompidos o cosas así. Pero yo les insto, hermano, oren por los pecadores, todos los que puedan orar. Todos aquellos ustedes que tienen al Espíritu Santo, oren por los pecadores. Hay algo maravilloso. Yo les estoy prometiendo que termino hace rato, pero es que ustedes no me dejan. Hay algo muy grande en lo que aprendí de un hombre hace muchos años, que leí de un hombre que llegó a esta conclusión. Es muy lindo saber y es impresionante darse cuenta que el Espíritu Santo puede entrar donde nosotros no podemos. ¿Cuántas veces hemos predicado el Evangelio? O incluso aquí desde el púlpito algunas veces sé que Dios ha hablado de forma tremenda y algunos totalmente indiferentes a la palabra. Y uno dice: Señor, yo soy lo peor de los predicadores porque aquí nadie me hace caso. Pero qué bueno y qué maravilloso es saber que es el Espíritu Santo el que hace la obra y no ningún hombre. Y Él tiene el poder para llegar ahí donde usted y yo no podemos. O sea que no hay forma de ningún hombre, por obstinado, por fuerte, por rudo, por terco que no pueda ser vencido por el poder de la presencia del Espíritu Santo. Él puede llegar ahí donde nosotros no llegamos. Amén. Él puede llegar ahí. Si Dios nos levanta, hermano, hombres buenos y santos o hombres que busquen hacer la obra de Dios de esta iglesia ni de ninguna otra iglesia, déjeme decirle que el Espíritu Santo los irá a buscar allá en el mundo. Los irá a buscar tal vez en medio de las discotecas, los irá a buscar donde estén, porque Él entrará ahí donde nosotros no podemos entrar y Él tiene el poder para cambiar esos corazones. Yo creo que Dios puede levantar hombres y mujeres de esta congregación que amen a Cristo basados en una comunión con el Espíritu Santo. Hombres y mujeres que estén dispuestos a pagar el precio por una predicación santa y pura del Evangelio de Dios, que es el único que puede cambiar las vidas. Yo creo que Dios de aquí los puede levantar. Yo creo que Dios de aquí las puede levantar. Yo creo que Dios puede levantar de aquí hogares que bendicen y dan honra a Dios. Yo creo que Dios lo puede hacer si usted y yo nos ponemos de acuerdo en darle honra a Cristo por medio de la obediencia que trae a nuestras vidas la revelación de su santa palabra en el poder del Espíritu Santo. Solamente así podrá ser posible y solamente así Dios lo hará. Amén. Dios los buscará en cualquier parte, pero usted y yo tenemos que tener claro algo: Dios está pendiente de nuestras vidas. No somos desconocidos para Él. Amén. Solo hay una cosa, y ahora sí les prometo un minuto más. Solo hay una cosa necesaria para que Dios obre en su vida: es que su voz, escuche esto, su voz sea reconocida en el cielo. Porque así como somos los que somos padres, entendemos que un grito, por pequeño que sea, de mi hijo que está jugando en el parque con 50 niños más, yo reconozco el grito de mi hijo. ¿Cuántos saben que es así? Asimismo, nuestra voz será reconocida en el cielo. Cuando nosotros somos constantes ahí, Dios reconoce nuestra voz. Y ahí vendrá nuestra ayuda. Amados hermanos, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con el Espíritu Santo sean con todos vosotros. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por tu Santo Espíritu. Gracias, Señor. ¿Qué sería de nosotros, Señor,
sin tus planes para nuestra vida.